Hola, hoy quiero en este video discutir un concepto que se conoce como DETS. ¿Qué es un DETS? Quiero señalar que ese término, esa terminología, que seguramente puede parecerte extraña, es sin embargo muy común en algunas áreas de la física. Por ejemplo, en astrofísica, en cosmología. Si tú tomas un texto de alguna de esas áreas o algún artículo, pues inmediatamente te vas a encontrar con ese concepto, el concepto de DETS. También es muy utilizado en el área de astronomía. No así tanto en otras áreas de la ciencia. Pero bien, es un término científico, es una notación que se utiliza y quiero aquí mostrarte a qué se refiere. Para entender el concepto de DETS, voy primero a explicar lo que es el orden de magnitud. Recuerda lo siguiente, cuando hablamos de orden de magnitud, que es un concepto que sí es de uso cotidiano en la ciencia, en todas las áreas de la ciencia, ¿cómo definimos orden de magnitud? Un orden de magnitud lo definimos como una potencia entera de 10. Eso es lo que es orden de magnitud, una potencia entera de 10. Por ejemplo, si nosotros decimos un orden de magnitud, lo que queremos decir con un orden de magnitud es 10 a la 1, o sea, 10. A eso se refiere un orden de magnitud. Si decimos dos órdenes de magnitud, lo que eso quiere decir es 10 a la 2. Si decimos tres órdenes de magnitud, lo que eso quiere decir es 10 a la 3 y así sucesivamente. Entonces un orden de magnitud lo definimos como una potencia entera de 10. Bien, la pregunta ahora, que es la que nos interesa en este video, es ¿qué es un DETS? ¿Cómo definimos el concepto de DETS? Pues DETS lo vamos a definir como una potencia decimal de 10. A eso se refiere. Por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión XDETS, digamos, por ejemplo, en astronomía, puedo hablar de una base de datos de masas estelares que difieren en XDETS. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos quieren decir con eso? XDETS lo definimos como 10 a la X. Esa es la definición de XDETS, donde este número X es un número decimal. Entonces, es frecuente en los textos de astrofísica, de astronomía, ver, por ejemplo, dos magnitudes cuya diferencia es de 0.1 DETS. ¿Qué es lo que nos están diciendo con eso? Nos están diciendo que hay una diferencia de 10 a la 0.1. Eso es lo que nos quieren decir. En ese caso, si nosotros queremos explícitamente saber cuánto es 0.1 DETS, entonces lo que hacemos es elevar 10 a la 0.1 y eso nos da aproximadamente 1.26. Esto es 1.26. Pero se escucha mejor y se expresa en una notación más compacta decir que hay dos magnitudes cuya diferencia es de 0.1 DETS. Eso quizás se escucha mejor que decir una diferencia de 10 a la 0.1 o de 1.26. Entonces el DETS es eso. Es una notación introducida en algunas áreas de la física, astrofísica, cosmología, astronomía, que se define como XDETS igual a 10 a la X, siendo X un número decimal. O sea, el DETS es una potencia decimal de 10. Nota tú, por supuesto, que si X fuera 1, eso coincide con lo que es un orden de magnitud. O sea, si yo dijera un DETS, entonces un DETS, por la definición que tenemos ahí, es 10 a la 1, o sea, un orden de magnitud. Pero la definición de DETS normalmente está limitada para potencias decimales.
Simplemente señalar ya como un dato que este concepto fue introducido en 1948 por el astrónomo C.W. Allen, quien lo propuso como un factor para expresar diferencias entre cantidades. Y en 1960, de hecho, Haldane publicó un pequeño artículo en Nature, donde hablaba justamente de este concepto. El artículo justamente se llama Dets u orden de magnitud. Reitero, no es un concepto que permeó de bastante en otras áreas de la ciencia, pero si tienes en tus manos un artículo de estas áreas, recientemente leía yo un artículo muy reciente, apenas del año 2020, de astrofísica sobre galaxias enanas, e inmediatamente abres el artículo y comienzas a encontrar esta notación. Por lo tanto, es interesante conocerla. Bien, ojalá que este video donde te explico lo que es este concepto, reitero, pocas veces he encontrado en otros campos, pero sí de aplicación a algunas áreas de la física, pues te sea de interés, te haya parecido interesante. Si es así, pues no me queda más que invitarte a que le des like al video y sobre todo a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.